En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Fernando con ustedes como cada jueves, y ya desde ahora les adelanto, va a soltar en esta mesa una auténtica bomba en torno a la terna para el Senado. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Buenos días. Encantado de recibirte siempre. No, hombre, yo más. Tú me ganas el comentario, estimado Ángel, porque hace unos minutos de veras que con una gran precisión relataste lo que está aconteciendo. Gracias. Para la designación de quien en su caso quede como ministra o ministro en lugar del ministro Saldívar, que presentó su renuncia, que ya fue aceptada por el presidente primero y después aprobada por el Senado. Sí. En este caso la aprobación no requería mayoría calificada, sino mayoría simple. Creo que fue 63-43. Hay que recordar que el Senado se integra por 128 senadores, por lo que si todos asistieran a la sesión, la mayoría calificada de 3/4 partes, si no me fallan las matemáticas, soy abogado, disculpen ustedes, serían 86, ¿no? Correcto. Se ve por la votación anterior que están muy lejos de esos 86 senadores que estén de acuerdo con este cambio, este relevo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, Ángel, en el año de 1994, cuando se hace la famosa reforma judicial, uno de los retos fue, bueno, ¿quién va a nombrar a los ministros? Y se decide involucrar al Parlamento mexicano, al Congreso, a través de la Cámara Alta, que es el Senado de la República. ¿Por qué el Senado? Porque el Senado se supone representa a la Federación, ¿no? Entonces, para que todas las entidades integrantes de la Federación tengan oportunidad de emitir una opinión, se involucra al Senado, se establece que el presidente es quien envía la terna, y el Senado de la República, en un plazo improrrogable, dice el artículo 96 constitucional, si mal no recuerdo, de 30 días, debe de resolver. La siguiente pregunta fue, ¿y qué pasa si el Senado se monta en su macho y no resuelve? Como parece que ocurrirá. Pues si el Senado no resuelve en ese plazo, entonces el presidente elige de esa terna. Claro. Ese sería un supuesto. Otro supuesto es, ¿y qué pasa si el Senado rechaza la terna? O sea, no alcanza la mayoría calificada de 86 votos alguna de las aspirantes, en este caso a ser ministra de la Corte, que tú lo acabas de decir muy claro, pero bueno, son Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos, ¿no? Entonces el presidente tiene que enviar una nueva terna. Ese es el punto interesante, que el artículo 96 dice una nueva terna. Claro. ¿A qué se refiere con nueva terna? ¿A que no puede repetir a las mismas personas que integraron la primera? En una interpretación, como decimos los abogados, literal, pareciera que eso es, porque algo nuevo es algo distinto, ¿no? Entonces tendría el presidente que enviar una nueva terna con otras personas distintas a las que integraron la primera. Okay. Y no suena ilógico que esa sea la ruta que piensan seguir, Ángel, por varias razones. Primero, porque si bien son gente muy cercana, son demasiado cercanas y tampoco me parece que tienen los méritos como para llegar a la Corte, ¿no? Y una es Lenia Batres, hermana de Martí Batres, es un apapacho a Martí Batres, el otro apapacho a la secretaria de Gobernación y a la mamá de la secretaria de Gobernación y la abogada del presidente, ¿no? Parece demasiado cercano, demasiado fácil, ¿no? Como para que fuera. Me parece que ellos están midiendo eso, presentarla, que el Senado la rechace. Claro. También no quisieron, ¿no? Vendrá una segunda terna donde seguramente vendrá quien sí quieren que participe. Claro. Como ministra o ministro de la Corte. Además, con esta pues ya se cumplió la cuota de género inicial, fueron 3 mujeres, el Senado no quiso mujer, es culpa de los senadores de oposición que no quisieron una mujer en el cargo. Ahí les va la otra terna. ¿Qué pasa si se rechaza la siguiente terna? Que el presidente entonces escoge de esta segunda terna a quien a él le plazca. Me parece que es una jugada de ajedrez político la que está haciendo la presidencia de la República, y por eso me parece también, Ángel, y lo comentábamos antes de entrar al aire, que yo creo que ninguna de estas 3 mujeres, que sin duda son valiosas las 3, pero me parece que por el contexto político ninguna de ellas va a llegar a la Corte. Y que a final de cuentas, bien lo mencionas, estamos platicando con Fernando Ortiz Proal, como cada jueves, son ahora las 7:40, y analizamos obviamente la terna que ha mandado el presidente al Senado de la República para ocupar el lugar que se queda vacío ahí en la Suprema Corte. El tema es que servirá también
como parte de este argumento que se va a utilizar seguramente el año que entra en torno a esta diatriba que tiene el Ejecutivo con el Poder Judicial. Y esto le sirve también de argumentos para decir, ya ven, es que miren, es que pues la oposición quiere tener el control todavía de la Suprema Corte, etcétera, tal. Va a ser parte de esta narrativa que ya hemos estado viendo ya con antelación. Se ha hablado mucho de nada menos que una magistrada de carrera que está en el Tribunal de Justicia en la Ciudad de México, la señora Verónica de Guibes se llama. Algunos dicen que por ahí podría estar. ¿Tú qué opinas? Pues ¿Podrá quizá, ser ella o será un hombre y ya lo tendrán enfilado desde antes? No lo sé, a mí me sorprendió la integración de esta terna. No sé si harán el esfuerzo o no de sacarla, cosa que es curiosa porque imagínate, pues el esfuerzo le toca a la Secretaría de Gobernación y una de las integrantes es su hermana. Pues me sí. parece que eso evidencia que no van a hacer ningún esfuerzo político por mover la terna, la van a dejar y van a sabiendas de que la van a perder, ¿no? Okay. Lo que es interesante aquí, Ángel, es ver cómo nuestra Constitución tuvo la habilidad de prever, o quienes hicieron esta reforma constitucional en el año de 94, tuvieron la capacidad de prever y qué pasa si hay un conflicto entre el Senado y la presidencia, sí, o qué pasa si no hay una mayoría calificada del partido del presidente o que apoya al presidente. No puedes dejar a la Corte sin operar, sin funcionar. Y tienen que ser forzosamente un número par, en este caso 11 ministros. ¿Por qué? Porque 5 integran una sala, número impar, ¿cierto?, para que no puedan empatar en las votaciones. Sí. 5 integran la otra, una es civil y mercantil, la otra es penal, Sí. número impar también, para que no pueda haber empate en las votaciones. Y el presidente de la Corte, que no participa en salas, lleva las funciones administrativas, ¿no? Claro. Entonces, si tú tienes en una sala un ministro menos, se pueden empatar las votaciones, lo que es muy delicado, sí, y las votaciones del Pleno, ahí sí participa el ministro presidente, son 11 y también tiene que ser un número impar. Sí. Entonces no es tan sencillo, hay un tema ahí de fondo importante, y bueno, son 30 días, ¿no? Si no le corre prisa al presidente, se puede ir pateando el bote de aquí a que casi se acabe el año, y vamos a estar viendo Es esto cierto. a finales del año que estamos terminando, Sí, ¿no? sí. Pero bueno, pues es parte. Mira, antes se privilegiaba mucho el tema del consenso. Desde la presidencia de la República la instrucción era: busquen el consenso, no podemos dar la imagen de un gobierno que no logra consensuar, pónganse de acuerdo, y entonces venían estas reglas de las cuotas. Bueno, mira, apóyanos ahorita para que sea esta persona, y en la siguiente designación te damos chance de que tú propongas, etcétera. Pero aquí hemos visto que para el presidente López Obrador se terminó la política de los consensos, y él ha sido de una política a rajatabla de imposición de sus principios, que a veces le ha funcionado y a veces no le ha funcionado. Pero bueno, pues aquí lo estamos viendo, y en este caso en particular, al final lleva las de ganar, porque si esto no se resuelve por la vía de la mayoría calificada, al final va a ser alguien que el presidente quiera que sea, ¿no? Claro, y que de todos modos, y yo lo decía también más temprano, así ha ocurrido durante toda la vida política moderna de este país. Las personas que están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen que haber hecho también carrera, además de la abogacía, que pues es evidente que tienen que tener esa carrera legal para llegar a este puesto. Tienen que haber desarrollado una carrera política, tiene que haber una cercanía política con alguna ideología, y cuando quienes llegan de determinada ideología a un cargo en el gobierno, en este caso la presidencia de la República, pues es evidente que van a buscar que los cargos que les queden en la mano pues sean ocupados por gente que les sea cercana ideológicamente también. Así es, mira, al momento que se involucró al Parlamento, al Congreso, en la designación a través del Ejecutivo, se le envolvió en este celofán de la política, que es innegable, y todos los ministros y ministras, independientemente de que vengan del foro, o que vengan de la academia, o que vengan del ambiente jurisdiccional, pues tienen alguna liga, algún empuje, algún trampolín, algún padrino en el ámbito político que les permitió llegar. Toda la vida ha donde sido están, así. Toda la vida ha sido así. A lo mejor hay quienes dicen, pero es que aquí son francamente incondicionales. Bueno, pues ya lo ha dicho Fernando, realmente esta terna es un poco más para generar la polémica que tanto le gusta a la 4T, y luego pues ya ir con vamos a decirlo así, con la terna de a de veras,
y de ahí seguramente saldrá el próximo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, porque curiosamente, Ángel, si tú te fijas por los perfiles, así como quizá no habría grandes argumentos para hacer las ministras, tampoco habría grandes argumentos para no hacer las ministras. Tienes toda la razón. ¿No? Entonces, estamos en ese punto intermedio, ¿no? En ese mar intermedio en el que al final, pues los que, como dice Campoamor, no en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Bueno, ya lo ven, les digo, siempre las claves de lo que está pasando en el escenario político nacional las tiene Fernando Ortiz Proal. Te lo agradezco mucho. A ti, Ángel, excelente jueves para ti del auditorio. Gracias, Fernando. Son ahora las 7:45. Hagamos una pausa. Regreso enseguida contigo y